Capítulo 46. El primer paso para vencer al dragón malvado. Dentro del monitor del ordenador, un conjunto de joyas cromáticas que habían logrado alinearse de forma exitosa se esfumaron en un parpadeo. Xiali permanecía acomodado en su asiento, ocupado en la revisión de su dispositivo móvil. A su costado, Lucía se mantenía íntegramente enfocada en la pantalla. Toda la esencia de su ser dracónico se encontraba sumergida en aquel pasatiempo que, a ojos de Xiali, resultaba excesivamente simple, aunque encajaba a la perfección con la personalidad de ella. Debido a que su estilo de juego era sumamente impetuoso, Lucía optó por mantenerse erguida sobre el suelo con ambos pies, aferrando el ratón con firmeza mientras proyectaba su torso hacia el frente. Aquella posición corporal le trajo a Xiali recuerdos de su propia infancia, cuando solía disfrutar de los videojuegos levantándose del asiento exactamente de esa misma forma. «Aléjate de la pantalla, te quedarás ciego así», dijo Xiali con indiferencia. Tras pronunciar aquellas palabras, Xiali experimentó una súbita sensación de familiaridad con el comentario. Rayos, ¿de qué manera había terminado empleando el mismo sermón que la señora Fang solía soltarle constantemente? Lucía estaba tan absorta en el juego que no podía oír lo que decía Xiali. Transcurrió un lapso de 10 minutos. Antes de que Xiali lograra concluir una sesión de su propio entretenimiento en el celular, Lucía pareció ceder ante la frustración y se desplomó pesadamente sobre la silla una vez más. ¿Perdida? Xiali levantó la vista. Aquello no debería ser posible bajo ninguna circunstancia lógica. Él se había encargado de configurar el modo sin fin para Lucía, considerando su estatus de principiante total, no existían oponentes ni presiones de tiempo, permitiéndole jugar a su propio ritmo. ¡Wow! Xiali no se imaginaba que un juego tan elemental sobre combinar alhajas pudiera provocar que este dragón tan distraído emitiera semejante queja. ¿Qué pasa? Lucía dejó caer su cabeza con un gesto de desánimo, invadida por una melancolía comparable a la que sentiría si su tesoro, recolectado con gran sacrificio, hubiera sido reducido a cenizas por los seres humanos. Xiali soltó su teléfono de inmediato y se puso en pie para inspeccionar el estado de la computadora. No se detectaba ninguna anomalía técnica. A pesar de que la cifra acumulada era ciertamente reducida, las piedras preciosas continuaban allí presentes. Xiali, me dijiste que moviera las gemas arriba y abajo, mientras 3 estén juntas, pueden colisionar. Sí, así se juega, asintió Xiali. Lucía procedió a presionar nuevamente el cristal del monitor con la punta de su dedo. Pero, después de que colisionan, desaparecen. Las facciones de Lucía proyectaban una sorpresa total, sus iris de color ámbar emitían un fulgor cautivador. Manifestó su asombro con una mezcla de sentimiento de injusticia y enfado. Desaparecen. Xiali. Esta representaba una interpretación del juego que él jamás se había detenido a evaluar. Es bien sabido que los dragones oscuros sienten devoción por las alhajas radiantes debido a su instinto acaparador, no para presenciar cómo se volatilizan frente a sus propios ojos. Para un ser de su especie, participar en un juego de combinar gemas es equivalente a manipular pilas de dinero que se desvanecen en el aire. Algo verdaderamente despiadado. Juguemos a otro juego. Xiali se incorporó y procedió a clausurar la aplicación de las gemas que Lucía estaba utilizando. Ella hizo un gesto con los labios, dirigiendo a Xiali una mirada cargada de súplica. Sin duda te gustará, minero de oro. Con la intención de que Lucía no volviera a quejarse de que el metal precioso se desvanecía, Xiali se tomó el tiempo de explicarle con calma el funcionamiento de la actividad. ¿Ves este anzuelo? Tienes que controlarlo para atrapar oro. El oro que atrapes se convertirá directamente en dinero en la esquina superior izquierda, y podrás usarlo para comprar accesorios al superar el nivel. Oh. Las pupilas de Lucía se iluminaron al captar la explicación. ¿El metal recolectado se transformaba de inmediato en capital financiero? Aquello sintonizaba de forma impecable con las ambiciones naturales de un dragón malvado. Si bien el oro posee una belleza innegable, tras haber pasado algunos días habitando en el mundo moderno, Lucía comenzaba a percibir que el dinero físico poseía una importancia vital.
En ocasiones, tras observar detenidamente los billetes de color rojizo que Xiali manipulaba, llegaba a la conclusión de que esos papeles no tenían nada que envidiarle a las joyas o al oro puro. Entonces quiero jugar a esto. La expresión de enfado en la pequeña boca de Lucía se evaporó para dar paso a una alegría instantánea, y aferró el ratón que estaba sobre el escritorio. Esto se controla con el teclado. Xiali retiró su pequeña mano. ¿Ves estas 4 flechas en el teclado? Presiona, para bajar el gancho, presiona, para usar los accesorios. Aquel sistema de juego tan básico podía ser dominado sin problemas incluso por un infante de muy corta edad. Lucía realizó una prueba con los mandos y asintió de inmediato proyectando una sonrisa de felicidad. Sí, entiendo. Esta versión es para 2 jugadores, yo controlaré al minero de la izquierda. Xiali se acomodó justo al lado de Lucía. Sin entrar en mayores detalles, tratándose de un pasatiempo tan sencillo como el minero de oro, Xiali estaba convencido de que podría imponerse sin dificultades sobre este dragón malvado, ¿o no? Tú busca el oro, yo iré por los diamantes. Los diamantes valen más, pero son más difíciles de apuntar. A escasos momentos de haber iniciado la partida, Xiali continuaba dándole indicaciones al dragón sobre cómo trabajar en equipo. No obstante, justo cuando el cronómetro de la parte superior comenzó a marcar el final y se encontraban a una mínima diferencia de puntos para cumplir la meta, en ese instante de máxima tensión, Xiali sintió que el mundo se le ponía en sombras. ¿Acaso estaba volviendo a otro mundo? Absolutamente imposible. Lucía se había puesto de pie de forma repentina y había bloqueado la visión de Xiali con su diminuta mano. ¿Por qué me cubres los ojos? Xiali lanzó un grito de molestia y se quitó rápidamente aquella mano intrusa de la cara. Centró de nuevo su atención en la partida. El tiempo se agotó y la pieza de oro que acababa de recolectar apenas fue suficiente para permitirles avanzar a la siguiente etapa. Tú me arrebataste el oro. Lucía se mostraba incluso más alterada que el propio Xiali. Somos compañeros de equipo. Lucía se quedó sumida en la confusión. Desde su perspectiva, ¿cómo era posible que un defensor de la humanidad y un dragón maligno pudieran formar parte del mismo bando? En el momento en que Xiali y ella compartían el uso del mismo teclado, ella consideró que era la hora de su épica batalla entre el valiente héroe y el dragón malvado. Miren, dijo Xiali dándole una palmadita a la computadora. El dinero que ganamos está todo mezclado. Lucía se aproximó al monitor, manteniendo la vista clavada en la sucesión de dígitos que representaban sus ganancias acumuladas. Fusionados en uno. Puedes usar esa horrible palabra si quieres, dijo Xiali. En ese momento, Lucía recordó que ahora mantenía un vínculo de amistad con él. Un guerrero de la luz y una bestia dracónica siendo aliados. Para el dragón malvado no había problema en estar con los suyos, hiciera lo que hiciera, sus parientes dracónicos no le darían importancia. Sin embargo, si el héroe humano procedía de esa manera, representaría una deslealtad imperdonable hacia su propio pueblo. En el supuesto de que retornaran al continente azul en algún momento, Xiali sería señalado como un traidor por el resto de la humanidad. Evocando ese pensamiento, Lucía emitió un suspiro repentino. Xiali, no esperaba que sacrificaras tanto por mí. Pero no importa, te llevaré luego, dijo Lucía con seriedad. Xiali. Le resultaba imposible descifrar los procesos mentales de aquel dragón malvado. Esa criatura siempre operaba bajo la misma lógica, arrojando deducciones carentes de sentido común de manera esporádica. ¿Acaso se estaba convenciendo a sí misma de algo superior? No obstante, era una realidad que Xiali había renunciado a mucho por ella. El simple hecho de permitir que Lucía habitara en su hogar ya le generaba un estrés considerable. Aunque sus padres no habían causado problemas recientemente, Xiali sospechaba que aquello no era más que el silencio que precede al desastre. ¿Quieres jugar otra vez? Sí. Esta vez yo atraparé los diamantes, tú eres responsable de extraer el oro, y no me vuelvas a tapar los ojos. Lo sé, ahora eres mi compañera. Bien, empecemos. Mientras las melodías sintetizadas del juego inundaban el ambiente a través de los parlantes, la sesión de juego se reanudó.
El guerrero Xia Li y la reina dragón Lucía llevaron a cabo su primera acción conjunta en esta vida, logrando alcanzar la 10ª etapa del juego. A pesar de que finalmente se quedaron a las puertas de superar el nivel 11, Xia Li señaló que el resultado era digno de mención y que pondrían más empeño en la próxima ocasión. Lucía permaneció observando con la mirada extraviada como la cifra del dinero restante se evaporaba al concluir la partida. Todo el metal recolectado durante 60 minutos se había esfumado al liquidarse la sesión. Sin embargo, no sentía un vacío en su pecho. Al fin y al cabo, comprendía que esos números no tenían valor real desde el inicio. Además, había obtenido una recompensa mucho más valiosa al compartir ese tiempo con Xia Li. Lucía parecía haber descubierto finalmente lo que le apasionaba. Xia Li, fue muy divertido. ¿Jugarás conmigo la próxima vez? Capítulo 47, corre, el dragón malvado está desplegando su habilidad definitiva. Su travesía digital evolucionó desde el minero de oro hasta el ninja de frutas, para concluir finalmente en el clásico de la serpiente. A lo largo de una sola tarde, la soberana de los dragones, Lucía, consiguió familiarizarse con un total de 5 entretenimientos digitales distintos. No obstante, Lucía no demostraba gran destreza en aquellas disciplinas que exigían un esfuerzo intelectual, tales como el Sokoban o el Tetris. Su preferencia se inclinaba exclusivamente hacia los juegos de combate básicos y directos. Cualquier actividad que demandara astucia o una planificación táctica todavía representaba un reto demasiado complejo para su comprensión. A pesar de ello, para alguien que jamás había tenido contacto con la tecnología informática, el hecho de manipular los periféricos con soltura en cuestión de horas era una hazaña. Probablemente ya se situaba por encima del 98% de los infantes del territorio, ¿no era así? ¿And qué tal? Divertido. Observando a la criatura que se había adueñado de su equipo y su mobiliario, Xia Li lanzó la pregunta con total franqueza desde su posición lateral. Lucía optó por el silencio. Su atención permanecía anclada en los trozos de fruta que cruzaban la pantalla sin orden alguno, mientras su mano desplazaba el ratón con agilidad. Sus facciones se bañaban en los destellos rojizos y esmeraldas que emanaba el monitor. ¿Se encontraría frente a una futura dependiente de la red? Al fin y al cabo, las bestias aladas del continente azul poseían una naturaleza extremadamente sedentaria. Si sus refugios contaban con lo indispensable para alimentarse, hidratarse y gestionar sus desechos, eran capaces de permanecer recluidas durante toda su existencia. ¡Ah! ¡Bu! ¿Por qué hay tantas bombas en esta fruta? Los humanos son tan insidiosos. El cronómetro de la sesión en Fruit Ninja aún no llegaba a su fin cuando la interfaz de resultados se materializó de forma prematura ante los ojos de Lucía. La tensión en el cuerpo de la joven se disipó, dejando ver una mueca de ligero desánimo en su rostro. La próxima vez, mira bien antes de cortar, la consoló Xia Li. Cuanto más rápido vayas en este juego, más fácil es perder. Lucía asimiló el consejo con diligencia. Poseía una aptitud innata para absorber conocimientos en cualquier área, y el mundo de los videojuegos no era la excepción a la regla. Entonces iré a la cocina a buscar un cuchillo para probar. Oye, vuelve aquí. Sujetando a la dragona que pretendía darse a la fuga, Xia Li procedió a clausurar la ventana de juegos con naturalidad y se dirigió a Lucía para instruirla. Recuerda, no todo en el juego se puede hacer realidad, ¿entiendes?, la aleccionó Xia Li. Consideraba fundamental erradicar ese tipo de razonamientos drásticos desde el principio. De lo contrario, si permitía que Lucía participara en una sesión de King of Fighters con él, ¿no correría el riesgo de recibir un par de impactos reales bajo la excusa de practicar boxeo? Xia Li ya era plenamente consciente de la potencia física que albergaban los brazos de la chica. Era muy probable que, efectivamente, este dragón malvado poseyera una fuerza descomunal. Ah, ya lo has dicho, los juegos son cosas virtuales, y las cosas virtuales solo se pueden jugar en computadoras o teléfonos. Sí, me alegro de que lo recuerdes. Xia Li asintió aliviada y volvió a preguntar. ¿Qué tal estos juegos? ¿Has encontrado algún pasatiempo que te guste? ¿Pasatiempos? Lucía lograba captar de manera aproximada el concepto detrás de esa palabra.
Le recordaba a las épocas en las que se dedicaba a perseguir rebaños bovinos por las llanuras del continente azul. Ese tipo de conductas también formaban parte de sus inclinaciones personales. Sí, he encontrado mi pasatiempo, dijo Lucía con seriedad. Cialy reflexionó internamente, su meta se había alcanzado satisfactoriamente. A partir de ahora, su plan consistía en introducirla en experiencias lúdicas de mayor complejidad, basándose en los gustos que ella manifestaba, o trasladar estas mecánicas de juego a labores manuales tangibles. De esa forma, dispondría de un método eficaz para que el dragón malvado ocupara sus horas de ocio en los días venideros. Quiero ser el zombi de Plantas contra Zombies, dijo Lucía. Así podré comer plantas todo el tiempo y podré resucitar sin luz solar al morir. Tú. Cialy experimentó un arrebato de indignación que casi lo hace perder el sentido. ¿Es que acaso esa era la lógica interna de un dragón malvado? Y su intención era conocer sus gustos personales, no que ella hiciera un listado de sus aspiraciones de conquista. Decidió dejarlo pasar. En la próxima ocasión, haría que ella jugara a algún título de cacería de dragones. Quería que ella experimentara en carne propia lo que significaba la astucia y la traición de la raza humana. Las aficiones hay que cultivarlas poco a poco, detengámonos por hoy. Cialy retiró su mano de la de Lucía. El día llegaba a su fin y las provisiones en la nevera eran inexistentes. No le quedaba más remedio que recurrir al servicio de entrega a domicilio. En algún instante, una fina lluvia comenzó a humedecer el exterior y la neblina provocó que la oscuridad envolviera la urbe de Qingcheng de manera anticipada. Las ráfagas del otoño golpeaban los cristales con pequeñas gotas, creando surcos acuosos que descendían lentamente por el vidrio. Lucía permanecía recostada junto al ventanal de la habitación, observando el firmamento. Cialy le había advertido que tras tanto tiempo frente al monitor era imperativo descansar la vista, y esta era la forma de lograrlo. Él no tenía la certeza de si aquel método surtiría efecto. No obstante, así fue como transcurrió la infancia de Cialy. El señor Xia solía obligarlo a contemplar el horizonte durante 10 minutos por cada media hora de juego. Cialy sintió que, irónicamente, se había convertido en la figura de autoridad que tanto detestaba cuando era pequeño. El cazador de dragones eventualmente se convierte en un dragón malvado. Aquella afirmación no parecía encajar con su identidad de héroe legendario. Hay una conejita llamando a la puerta. Mientras Cialy se encontraba redactando en su equipo, Lucía, desde su posición junto a la ventana, soltó aquel comentario en voz baja. Él consultó su terminal y confirmó la llegada de una notificación del repartidor. Tienes muy buen oído. Exhalando un suspiro, Cialy se puso en marcha para recoger la cena. El estruendo del aguacero era considerable y se percibían retumbos eléctricos a lo lejos. Era sumamente sencillo que aquellos toques en la entrada pasaran desapercibidos entre tanto ruido ambiental. Esta noche comeremos fideos de arroz con pollo de corral. Cialy depositó los utensilios de madera desechables en la mano de Lucía. Ella examinó las varas de bambú y luego fijó su vista en los fideos contenidos en el recipiente. Son parecidos a los fideos que te gusta comer, pero estos están hechos de arroz. ¿Arroz? ¿Se puede hacer este tipo de arroz? Lucía comenzó a remover el contenido del bol con los palillos. El alimento parecía escurridizo y complicado de manipular con destreza. Es un producto de la industria humana, molido por máquinas. Te llevaré a verlo algún día. Cialy hizo una pausa y dijo, cierto, tenías mucha curiosidad sobre cómo construyen casas los humanos, ¿verdad? Da la casualidad de que están construyendo un nuevo edificio en la calle Beijuan. Te llevaré a verlo en los próximos 2 días. Al no tener compromisos laborales urgentes, Cialy disponía de tiempo suficiente para mostrarle a Lucía las maravillas de la civilización moderna. Lucía sintió con entusiasmo mientras escuchaba, sin detener sus movimientos. Trató de emular la técnica de Cialy para sostener los palillos, atrapándolos con 2 dedos, pero le resultaba frustrante mover cada uno de manera independiente. Tras múltiples tentativas, no logró llevarse ni una porción de alimento a la boca. En su lugar, terminó con el rostro manchado por el caldo de ave. Claramente, cuando se trataba de arroz sólido, podía apañárselas usándolos casi como una pala.
Pero en esta ocasión, al enfrentarse a esas hebras resbaladizas, fue incapaz de ingerir bocado alguno. Xia Li, los fideos de arroz se han vuelto a escapar. Al observar cómo su cena se precipitaba de nuevo al tazón con un chapoteo justo antes de alcanzar su objetivo, Lucía elevó la mirada cargada de angustia y desolación. Xia Li contempló en silencio a la dragona que ahora lucía motas de sopa en la mejilla. Sintió un impulso de carcajada. Sin embargo, comprendió que burlarse en ese instante destrozaría la dignidad de la criatura. Su intención al comprar ese plato específico era precisamente evaluar el progreso de ella con los cubiertos tradicionales. A pesar de la torpeza de Lucía, Xia Li no había intervenido antes. Había aguardado este preciso momento para que ella comprendiera la necesidad de perfeccionar su técnica. Como un dragón que residía en territorio chino, era inaceptable que no dominara el uso de los palillos. Xia Li carraspeó, disponiéndose a ejercer su rol de tutor en el arte de la alimentación. No obstante, Lucía se le adelantó con una petición inesperada. «Aliméntame». Lucía lo miró con fijeza, su rostro limpio aún conservaba rastros de caldo y sus labios se curvaban en un gesto de tristeza. Su expresión era tan afligida que parecía que Xia Li la hubiera privado de su sustento básico. Si uno prestaba atención, incluso podía percibirse el sonido de su garganta al tragar con dificultad. ¿Alimentarte? Aquello era impensable. Él era un guerrero de honor. Xia Li. Ante el mutismo de Xia Li, Lucía desplazó el recipiente de fideos hacia él usando un dedo. «Aliméntame». Xia Li. Su voluntad era inamovible. Se negaba rotundamente. Por mucho que sus ojos reflejaran un deseo incontenible, no cedería ante su demanda. Solo por esta vez. Xia Li aferró los palillos con un semblante gélido y pronunció aquellas palabras con una solemnidad forzada. «De acuerdo». Lucía esbozó una sonrisa radiante y asintió con fuerza, satisfecha con el resultado. Capítulo 48. Estás tan débil. El aguacero que se había desatado durante las horas vespertinas persistió sin tregua hasta que la noche se instaló por completo. Xia Li consultó el minutero en el cronómetro de la pared, la aguja ya señalaba las 9:30 de la noche. Aquel era el instante en que Xia Li solía dar por concluida su jornada. A diferencia de la inmensa mayoría de los jóvenes de su edad, acostumbrados a vigilar el paso de las horas hasta la madrugada, Xia Li había adoptado durante su trienio en el continente azul un ciclo circadiano basado en la salida y puesta del sol, poseyendo el reloj biológico de un anciano disciplinado. Probablemente la lluvia no pare. Xia Li verificó la tendencia meteorológica en su terminal móvil y pudo constatar que el clima no daría tregua. Lucía permanecía estática justo en el límite donde el salón se fundía con el balcón, contemplando aquel firmamento extraño y ajeno. ¿Está lloviendo otra vez? Bajo esas circunstancias, ¿de qué forma se suponía que debía conciliar el sueño? Xia Li le había advertido con claridad que el balcón no era un lugar apto para pernoctar cuando el agua caía del cielo. Lucía se aproximó a lo que consideraba su refugio dracónico, el cual ambos habían trasladado al interior de la vivienda. Debido a que el descubrimiento de la tormenta ocurrió de manera tardía, una porción considerable de su nido se encontraba, lamentablemente, empapada. Si empleaba aquella mística técnica conocida como el secador de pelo, seguramente lograría eliminar la humedad por completo. Lucía evocó que aquel artefacto se encontraba en el cuarto de aseo y giró sobre sus talones para ir en su búsqueda. «Olvídalo, no uses mi secador, que está casi fuera de uso». Xia Li se había adelantado con astucia a las pretensiones de la soberana de los dragones. Considerando la precaria potencia de aquel aparato, lo más probable era que dejara de funcionar tras 10 minutos de esfuerzo continuo. «Duerme en mi habitación esta noche». Xia Li exhaló un suspiro de resignación y decidió claudicar. En el hogar solo se disponía de un lecho matrimonial, una cama de carácter plegable y un pequeño sofá diseñado para 2 personas. Puesto que el uso de la cama plegable no era una opción viable en ese momento, las únicas alternativas para descansar eran el dormitorio principal de Xia Li o el mueble de la estancia. De manera automática, Xia Li se adjudicó el sofá como lugar de reposo.
No era que sintiera una compasión especial por aquella criatura de escamas. Fundamentalmente, no importaba, era incapaz de hallar una justificación lógica. En resumidas cuentas, la situación no resultaba del todo apropiada. Cialy guió a Lucía hacia su aposento personal. No era la primera ocasión en que ella se adentraba en la guarida del héroe valiente, no obstante, sí representaba la segunda vez que se disponía a ocupar el lecho del guerrero. La vez anterior lo hizo con el fin de ocultarse de aquel humano de gran envergadura. En esta segunda oportunidad, ¿realmente iba a pasar la noche en este sitio? Lucía se lanzó sobre la superficie con la agilidad de un felino, sepultándose bajo las sábanas de Cialy, para luego contorsionarse en su interior emulando el movimiento de un pequeño invertebrado. Huele a Cialy. Aquella voz cargada de intenciones oscuras emanó desde las profundidades del edredón. No me calumnies. Cialy razonó internamente, ¿cómo era posible que existiera algún aroma particular? Él mantenía una higiene rigurosa, duchándose sin falta cada jornada. Además, su faceta de creador de contenido no incluía la realización de trabajos manuales sobre la cama. Sin embargo, teniendo en cuenta la agudeza olfativa propia de un dragón, Cialy se dirigió al camastro de Lucía para recuperar su propia ropa de cama. Por fortuna, los tejidos se encontraban resguardados y no habían sufrido los efectos de la lluvia, por lo que podrían usarse durante esa noche sin mayores contratiempos. Cúbrete con la tuya, devuélveme la mía. Cialy tironeó de su propia manta, logrando desprender a Lucía de la colcha como si se tratara de una fruta madura. Lucía emitió un par de gruñidos de desaprobación y se vio forzada a abandonar su presa textil. Ni siquiera había dispuesto del tiempo necesario para impregnar la tela con su propia esencia. La cama es tuya, llámame si necesitas algo. No puedes rebuscar en los armarios ni encender el ordenador sin permiso, ¿entiendes? Ah. Lucía poseía un desconocimiento absoluto sobre el funcionamiento de las computadoras. En cuanto a los compartimentos del dormitorio de Cialy, en su mente, debían de ser cofres repletos de reliquias preciosas. Había sentido un deseo irrefrenable de inspeccionarlos, pero ante la advertencia recibida, decidió postergar aquella exploración para una ocasión futura. Su objetivo primordial en este momento seguía siendo el de marcar al valeroso Cialy con su rastro personal. Para empezar, las sábanas serían el primer objetivo. Es de conocimiento general que los seres de linaje dracónico poseen un instinto territorial exacerbado, y su método para delimitar su dominio es a través de la emanación de su esencia y el uso de la magia. En los estratos más profundos de su conciencia, Lucía ya había asentado la noción de que Cialy es parte inseparable de su territorio, por lo cual, rotularlo con su aroma era una tarea de vital importancia. ¿Pero de qué forma podía Cialy sospechar tal intención? Él simplemente percibía que Lucía, quien primero se quejó de un supuesto mal olor para luego restregarse contra el tejido, poseía una inclinación ciertamente extravagante. Apartando aquellas cavilaciones de su mente, Cialy se retiró cargando su abrigo de cama. Tras asearse en el cuarto de baño y retornar a la habitación, le indicó a Lucía, quien seguía retorciéndose sobre el colchón, que era su turno de bañarse. Te convertirás en un dragón apestoso si no te duchas, sentenció Cialy con un semblante de seriedad. Antes de su llegada a la civilización terrestre, los periodos de higiene de Lucía se medían en lapsos de meses. A decir verdad, la gran mayoría de los dragones no conocían el agua más de una vez al año. Los ejemplares de escamas plateadas como ella, poseedores de una belleza deslumbrante y una devoción por la pulcritud, representaban el sector más meticuloso de su especie. Es tan problemático que la tierra no tenga magia de limpieza. Lucía refunfuñó entre dientes y no tuvo más remedio que abandonar el lecho para calzarse sus sandalias. El concepto de higiene diaria representaba un auténtico martirio para los de su raza. Si se sometía a lavados constantes, ¿de qué manera iba a lograr que Cialy quedara impregnado con su olor característico? No te has lavado el pelo en 2 días, tienes que lavarlo esta noche, puntualizó Cialy. Lucía sintió con energía mientras albergaba pensamientos de indignación. Expresó su sumisión con un tono que pretendía ser desafiante pero resultaba inofensivo. Lávatelo, lávalo.
La existencia humana resultaba ser un fastidio, con una lista interminable de elementos que requerían ser lavados a cada instante. Toma tu toalla. Cialy arrojó la toalla decorada con un patito amarillo sobre el rostro de Lucía. Con la tela colgando, ella se adentró en el cuarto de baño. Acomodado en el sofá de la estancia, Cialy no paraba de moverse, incapaz de hallar una postura cómoda mientras percibía el rumor del agua golpeando el suelo de la ducha. Se cuestionó si ella sería capaz de diferenciar entre el champú y el jabón corporal. Acto seguido, se convenció de que, con toda seguridad, la espuma acabaría irritando los ojos de la chica durante el lavado del cabello. Incluso imaginó que podría perder la orientación, correr a ciegas por el recinto y terminar sufriendo una caída accidental. El suelo húmedo era una trampa peligrosa. Cialy experimentaba una inquietud propia de un progenitor sobreprotector. A medida que le daba vueltas al asunto, el sueño se alejaba más de él, por lo que optó por levantarse y aproximarse sigilosamente a la entrada del baño. La hoja de la puerta consistía en un cristal de textura opaca, y desde su posición podía distinguir la bruma de vapor y el contorno desdibujado de una silueta humana. Permaneció a la espera durante unos 10 minutos y, al captar el sonido del grifo cerrándose, Cialy regresó velozmente al sofá. Clic. El mecanismo de la puerta se accionó y Cialy se tendió como si hubiera estado allí todo el tiempo, manteniendo los ojos cerrados y simulando un sueño profundo. Sintió las pisadas húmedas de Lucía aproximándose para luego alejarse. Tras percibir el zumbido del secador emanando desde la habitación, Cialy entreabrió un ojo. Todo marchaba correctamente, al menos el dragón malvado era consciente de la importancia de secar su melena tras el baño. Parecía que sus constantes instrucciones de los últimos tiempos habían dado sus frutos. Con calma, Cialy aguardó a que el ruido del aparato cesara, entonces se incorporó con decisión y se aproximó al dormitorio con un aire de ya me lo imaginaba. No te acerques demasiado, manténlo un poco más lejos cuando te seques el pelo. La alta temperatura activará su protección contra el sobrecalentamiento. Cialy se posicionó en el umbral de la habitación con naturalidad, cruzando los brazos sobre el pecho mientras se apoyaba en el marco de madera. Lucía permanecía sentada sobre el colchón, vestida con un conjunto de dormir de corte holgado. Su extensa cabellera oscura todavía desprendía gotas de agua, su piel mostraba un tono rosáceo fruto del calor del baño y contemplaba a Cialy con una mirada de absoluta claridad. ¿Por qué razón el dragón malvado proyectaba una imagen tan suave y aromática tras salir de la ducha? Fue el pensamiento que cruzó la mente de Cialy. Si en su forma original los dragones carecían de vello, ¿cómo era posible que poseyeran semejante abundancia capilar tras adoptar apariencia humana? Con tal volumen de cabello, ¿no despertaría la envidia de cualquier experto en informática? Lucía sostenía el dispositivo de secado con una mano, apuntándolo hacia su frente, mientras que con la otra intentaba organizar su sedosa melena negra. Debido a la densidad de su pelo, los mechones terminaban enredándose entre sus propios dedos. Almohadilla, la dragón malvada Lucía te está enviando una señal de socorro. Almohadilla. Al detectar aquella mirada cargada de súplica, Cialy comprendió que no tenía más alternativa que intervenir. ¿Cómo era posible que demostrara tal falta de destreza? Una soberana de los dragones de plata que era capaz de quedar atrapada en su propio pelo. ¿Por qué no exhibía esa supuesta fragilidad cuando se enfrentaron en el campo de batalla anteriormente? Ahora que residía en la tierra, se mostraba tan vulnerable como una cría de ave, de esas que parecen ser un blanco fácil para cualquier provocación. Cialy soltó un suspiro y acortó la distancia entre ambos. Te lo secaré. Capítulo 49. El dragón maligno quiere cargar al héroe y llevarlo. Cialy, tú, necesitas ser más cuidadosa. Duele. Bajo la influencia combinada del aire caliente emanado por el secador y la fricción del peine, la soberana de los dragones, Lucía, terminó por activar su estado de derrota. Con un gesto de resignación, cerró sus párpados mientras se entregaba a las manos del guerrero Cialy, emitiendo súplicas cargadas de amargura. ¿Por qué tienes tanto pelo?, se quejó Cialy. En su fuero interno, comenzó a experimentar un leve arrepentimiento por haberse ofrecido de manera voluntaria para esta tarea. Existían dos razones fundamentales para su frustración.
En primer lugar, él era alguien que rara vez dedicaba tiempo a secar su propio cabello. En segundo lugar, representaba su bautismo de fuego en el arte de secar la melena de una mujer. El proceso no solo le exigía evitar que las hebras se anudaran durante el secado, sino que también demandaba una ejecución técnica rigurosa. Debía dirigir el flujo de aire de forma descendente y trabajar desde las capas internas hacia el exterior de manera meticulosa. Si hubiera tenido la previsión de lo enredada que resultaría la técnica, habría optado por fingir un conocimiento experto y mantenerse en absoluto silencio desde el comienzo. Zumbido. Zumbido. El rumor del viento artificial resonaba de manera intermitente en la estancia. Tras haber invertido más de 30 minutos maniobrando sobre el lecho, Cialy decidió declararse en huelga y soltó el aparato. Ya era hora. Cialy guardó el secador. Aquella densidad capilar era tan abrumadora que le dejaba la misma sensación que sentía tras haber bañado al can de Chen Tao. Lucía permanecía arrodillada sobre las telas de la cama, desprovista de movimiento. Su cabellera, de una tonalidad azulada que recordaba a la seda más fina, descendía en cascada por su espalda, revelando una pequeña franja de su nuca, de un tono rubio con matices rosáceos. Desde el instante en que Cialy comenzó a aplicar el aire caliente, una sonrisa cargada de significado comenzó a dibujarse en sus delicadas facciones. El malestar físico era una realidad innegable. Sin embargo, la satisfacción que experimentaba era igualmente profunda. Ella, Lucía Sivana, jamás habría concebido en sus sueños que llegaría el día en que podría dar instrucciones al héroe Cialy como si éste fuera su propio subalterno. En las tradiciones del continente azul, los varones jóvenes que se dedicaban a secar la melena de damas de su alcurnia solían ocupar el rol de pretendientes o de criados personales. Jejeje. Sin que nadie lo esperara, este legendario paladín de la humanidad había terminado degradado a semejante posición, jejeje. Mientras Lucía se perdía en el laberinto de sus propias elucubraciones, el contacto de una taza con agua templada sobre su mejilla la devolvió a la realidad. Toma un poco de agua y duérmete. Oh. Tras depositar el recipiente en las manos de Lucía, Cialy se encaminó hacia el cuarto de baño para asearse nuevamente. El esfuerzo realizado durante la media hora previa lo había hecho transpirar de manera abundante. Una vez que terminó de hidratarse, Lucía colocó el vaso sobre el mueble lateral y se refugió de nuevo bajo el amparo de la colcha. La pericia de Cialy con el secador había resultado ser desastrosa, dejando el cabello de la chica con un aspecto similar a un nido de aves desordenado. No obstante, a Lucía no pareció importarle lo más mínimo. Contrajo su cuello, disfrutando del calor que aún emanaba de su cuero cabelludo tras el paso del viento cálido, mientras sus fosas nasales se inundaban con la esencia característica de Cialy que impregnaba el edredón. Contempló el techo de aquel lugar extraño, observando cómo la iluminación eléctrica se extinguía y el firmamento de la urbe se sumergía en el letargo nocturno. De repente, una sensación inédita se apoderó de ella. Era una impresión similar a la de haber emprendido una travesía de larga duración y recordar súbitamente que los restos de alimento en su guarida seguían allí, que los animales que pastaban frente a su gruta habrían ganado peso y que las criaturas del lago estaban listas para ser cocinadas una vez más. Aquel enredo de pensamientos transformó su serenidad en un torbellino emocional. La penumbra de la habitación y los destellos distantes de la ciudad se fundían con las imágenes de la pradera en su memoria, cada elemento de su entorno se le antojaba cada vez más ajeno. Este sitio debía encontrarse a una distancia astronómica de su amado continente azul. Cialy le había explicado que la Tierra era un cuerpo celeste, al igual que su mundo de origen. En la inmensidad del cosmos, la separación entre ambos planetas, medida bajo la escala de la velocidad de la luz, requeriría de muchísimos años para ser salvada. Cialy también mencionó la posibilidad de que, si existiera una embarcación capaz de navegar eternamente por el vacío, quizás, tras el paso de milenios o millones de años, ella podría retornar a sus tierras. ¿Existía una posibilidad real de volver? ¿De regresar a aquel mundo conocido pero sumido en la más absoluta soledad? ¿Terminaste de beber? Lucía se cubrió el rostro, con la mente saturada de cavilaciones. En ese preciso instante, Cialy emergió del área de aseo.
Se dirigió al mueble de noche para recoger el recipiente de agua. Tras constatar que el vaso estaba vacío, asintió mostrando su aprobación. No hay leche en casa, te compraré leche para mezclarla la próxima vez. Aún deberías tener espacio para crecer, tal vez puedas crecer más alto. Oh. Lucía percibió la tonalidad baja y extrañamente dulce de la voz de Xia Li, respondiendo con un leve movimiento de cabeza. La responsabilidad recaía en Xia Li por emplear siempre ese matiz vocal tan cautivador al dirigirse a ella, lo que provocaba que Lucía aceptara cualquier cosa en un estado de semi-inconsciencia. Xia Li. Cuando él se disponía a retirarse, la mano de Lucía surgió de entre las mantas y se aferró con firmeza a su vestimenta. ¿Qué pasa? En la oscuridad del dormitorio, los reflejos tenues de las farolas atravesaban el tejido de las cortinas, resaltando la estructura tridimensional y delicada de los rasgos de la chica. ¿Crees que aún puedo regresar?, preguntó Lucía en un susurro. Su actitud recordaba a la de una cría de felino extraviada, que tira de los ropajes de un humano buscando respuestas sobre el paradero de su hogar. Por desgracia, su lugar de origen estaba tan distante que incluso si la humanidad lograra desarrollar tecnología de propulsión perpetua, sería una tarea imposible enviarla de vuelta. El estado anímico de Lucía en ese momento no era de melancolía profunda ni de abatimiento, se trataba, simplemente, de una punzada de nostalgia por lo que dejó atrás. Xia Li había llegado a pensar que la personalidad optimista de ella le permitiría llevar una existencia carente de preocupaciones. Sin embargo, ese carácter despreocupado solo se había visto eclipsado temporalmente por la novedad de su entorno. Una vez que el silencio se instalaba, los recuerdos de su tierra natal la invadían con fuerza. Aquel dragón no era una bestia carente de alma, al igual que los seres humanos, poseía un mundo interior lleno de afectos y vivencias. La única diferencia era que su madurez emocional se encontraba todavía en una etapa muy temprana. Como muestra de ello, Lucía ni siquiera era consciente de que lo que sentía en ese momento era una forma de añoranza. ¿Quieres volver a casa?, preguntó Xia Li. Al escuchar aquellas palabras, ella no pudo evitar evocar su última salida del nido, el agua cristalina que brotaba de las grietas de la roca y el haz de luz solar que se filtraba por la abertura superior. Con ese pensamiento en mente, Lucía realizó un asentimiento cargado de seriedad. Si regreso, Xia Li regresará conmigo. Yo. La pregunta tomó a Xia Li por sorpresa. Lo primero que cruzó la mente de aquel dragón al considerar su retorno fue la idea de llevárselo con ella. Originalmente pertenezco a la Tierra, respondió Xia Li. Lucía se mostró momentáneamente desorientada ante la respuesta. Entonces, la realidad se impuso en su memoria. Xia Li le había dejado claro que este planeta era su hogar, su lugar de nacimiento. Él ya estaba en casa, por lo tanto, el concepto de retornar no tenía sentido para él en este contexto. Era evidente que Xia Li no la acompañaría en ese viaje. Bajo esa nueva perspectiva, su urgencia por volver pareció desvanecerse un poco. Si la magia puede devolvernos a la Tierra, debe haber magia que pueda devolverte a ti. Xia Li hizo una pausa reflexiva y continuó, por cierto, cuando fui al continente azul desde la Tierra, fui invocada por magia. En teoría, si alguien te lanza un hechizo de invocación, podrías regresar. Es solo que este tipo de magia fue inventada por humanos, y los humanos de allí no consumirían muchos recursos para invocar a un dragón plateado. Mientras explicaba esto, Xia Li tomó la pequeña y nerviosa mano que aún sujetaba su ropa, ofreciéndole un gesto de consuelo. No te preocupes, lo resolveremos juntos. Sin prisa, sin prisa. Lucía retiró su mano con rapidez y volvió a sumergirse bajo la protección de la colcha. ¿MMM? ¿En qué clase de pensamiento se había perdido? Tras haber sido calmada por la suavidad de Xia Li y experimentar luego aquel contacto repentino en sus garras, su mente se había quedado completamente en blanco. Cierto, recordó que Xia Li había descartado la idea de irse con ella. En realidad, yo tampoco tengo prisa por volver, exclamó Lucía con un volumen de voz elevado. Como tú también fuiste sola al continente azul y te adaptaste al entorno tan rápido. Yo también puedo. Además, hay tantas cosas divertidas en la Tierra de las que todavía no me he saciado, definitivamente no tengo prisa por volver.
Xiali no tenía la certeza de si aquellas palabras nacían de una verdad interna. El tono de ella había subido considerablemente, en un claro intento por infundirse ánimos a sí misma. Si mañana no llueve, te llevaré al zoológico, anunció Xiali. Su plan era llevarla allí para que conociera la diversidad de la fauna terrestre. Además, existía un detalle adicional que Xiali deseaba verificar por sí mismo. Zoológico. Una nueva palabra se incorporó al vocabulario de la vida dracónica de Lucía. Con un ímpetu renovado, apartó la manta de su cara, mostrando un rostro encendido por la emoción. Quiero ir. Capítulo 50, Señor Lodo. Al amanecer de la jornada siguiente. La bruma que se desparramaba tras el cristal asemejaba nubes que descendían del firmamento, envolviendo la totalidad de la urbe de Qingcheng en un manto de llovizna sutil. Lucía interrumpió su letargo a una hora temprana. Se mantuvo removiéndose un instante en la penumbra que envolvía el lecho de Xiali, para luego deslizarse suavemente por la tela de las sábanas y calzarse sus pantuflas. Con movimientos cautelosos, cruzó la estancia principal evitando hacer ruido y fijó su vista en Xiali, quien permanecía sumido en un sueño profundo sobre el sofá. Lucía optó por no accionar el interruptor de la luz, en su lugar, se puso en cuclillas al costado de Xiali manteniendo un silencio absoluto. El semblante del guerrero en reposo proyectaba una paz y serenidad notables, con una cadencia respiratoria perfectamente acompasada, dándole la apariencia de... No, la realidad era que parecía carecer de cualquier tipo de defensa. Si decidiera lanzar un ataque en este preciso momento. Lucía proyectó sus oscuras garras de dragón, mientras un brillo afilado se manifestaba en el extremo de sus uñas de forma redondeada. Acto seguido, ejecutó un movimiento con la celeridad de un relámpago. En el instante en que las yemas de sus dedos entraron en contacto con la dermis del rostro de Xiali, ésta se percibió blanda de inmediato. Un toque, un leve impacto. La mejilla del paladín Xiali acabó trágicamente marcada por las inmensas garras de la reina dragón. Resultaba algo espeluznante. El desayuno está listo. Lucía atenuó su voz y emitió aquel susurro directamente al oído de Xiali. No obstante, Xiali se encontraba en un estado de sueño muy pesado. Al constatar que sus esfuerzos por despertarlo eran inútiles, Lucía desistió de su empeño. Se dirigió al área del balcón conectada a la sala. El firmamento persistía en una tonalidad grisácea. La caída de agua era considerablemente más liviana que la de la noche anterior, las gotas descendían con la delicadeza de los hilos de una telaraña. Permaneciendo en el balcón, Lucía notó cómo la corriente de aire matinal acariciaba sus facciones, mientras sus pupilas observaban con cierta confusión el cielo desconocido de aquella ciudad. Xiali le había prometido que la escoltaría al zoológico en esta fecha. Sin embargo, aquella promesa estaba condicionada a que la lluvia cesara. Que deje de llover, que deje de llover, que deje de llover. La soberana de los dragones jamás se había visto en la necesidad de suplicar por el estado del tiempo. Siendo una criatura de gran envergadura que no conocía el temor ante las temperaturas extremas, representaba la primera ocasión en que Lucía otorgaba tal relevancia al clima. De persistir la lluvia hoy, se vería privada de su salida recreativa. Justo cuando Lucía clausuró sus párpados, frotando sus palmas entre sí en un intento por atraer la luz solar mediante la fuerza de su pensamiento. Al segundo siguiente, unos rayos de calidez solar impactaron directamente sobre su rostro. Lucía recuperó la visión y observó que, de manera prodigiosa, el cielo se había despejado por completo. Magia. Extendió sus extremidades superiores y soltó un grito de júbilo. No, era consciente de que en la tierra la magia no tenía lugar. Vamos, empaquemos y vayamos al zoológico. La figura de Xiali emergió a espaldas de Lucía sin emitir sonido alguno. Ella, desbordante de entusiasmo, procedió a relatarle su hallazgo. Y Xiali, tengo un poder sobrenatural diferente a la magia. Acabo de cantar en silencio para que dejara de llover, y finalmente paró. Comentó Lucía con una gran excitación mientras escoltaba a Xiali hacia el interior de la vivienda. Ajá. Xiali emitió una respuesta desinteresada, aunque manteniendo un matiz de respaldo hacia ella. Era algo lógico.
El reporte meteorológico había indicado que el cielo se aclararía exactamente a las 8:35 de la mañana y el reloj marcaba precisamente esa hora. Cialy se había encargado de revisar dicha información durante la noche anterior. Esa era la razón por la cual condicionó la visita al zoológico a la ausencia de lluvia. Al fin y al cabo, tenía la certeza de que el sol haría su aparición. Vamos a desayunar abajo y tomaremos el autobús directamente. De acuerdo. Vamos ya. La necesidad de alimento en Lucía era imperiosa. Se precipitó hacia la salida para realizar el cambio de calzado, pero en ese instante evocó que había omitido su higiene bucal y facial. Por lo que regresó velozmente a completar dichas tareas antes de situarse nuevamente en la puerta a esperar a Cialy. Llaves, DNI, teléfono. Cialy no requería de un gran equipamiento para la salida. En esta etapa, Lucía no tenía necesidad de cargar con pañuelos, cosméticos, fragancias, prendas de abrigo adicionales o bolsos de mano, lo cual simplificaba las cosas. Él procedió a adquirir 3 piezas grandes de pan con carne y los pasteles de arroz frito que tanto habían deleitado a la dragona en la cafetería del primer piso. Cialy escoltó a Lucía para abordar el transporte público. La distancia hasta el recinto zoológico de la zona norte superaba los 20 kilómetros, lo que implicaba realizar una transferencia de línea. Habría resultado más placentero optar por un vehículo privado, pero teniendo en cuenta la tendencia a la claustrofobia de la chica, consideró que un autobús de mayores dimensiones era la opción más acertada. Por fortuna, al tratarse de un día de labor y haber superado la congestión de las primeras horas, el vehículo no presentaba una gran ocupación. Pudieron viajar sentados durante todo el trayecto. Las pupilas radiantes de Lucía no se apartaban del cristal. A diferencia de su incursión previa al centro comercial, donde se mostraba inquisitiva, hoy optaba por aferrarse al brazo de Cialy y lanzar preguntas en voz alta ante cada novedad que se cruzaba en su camino. Aquella manifestación de dependencia absoluta por parte de la dragona resultaba algo abrumadora para Cialy. No obstante, su única alternativa era brindar respuestas pausadas a cada una de sus dudas. Le resultaba complejo asimilar que, hace menos de una semana, la actitud de ella hacia él fuera de una vigilancia extrema, con una tensión tal que un conflicto en plena tienda era una posibilidad latente. Sin embargo, en el presente, su vínculo había evolucionado hacia una camaradería que incluso les permitía pernoctar en el mismo lecho. Es probable que, en el transcurso de unas semanas adicionales, Cialy prefería no aventurarse en tales pensamientos. ¿Qué es ese vehículo? Es tan grande. Lucía proyectó su brazo, señalando a través del vidrio. Camión hormigonera. El transporte se encaminaba hacia las zonas periféricas. La calzada se encontraba bajo labores de mantenimiento y la presencia de maquinaria pesada era constante. Cialy retiró la extremidad extendida de la soberana de los dragones y puntualizó. También puedes llamarlo señor Lodo. Señor Lodo. A Lucía el apelativo le resultó sumamente inusual. Hay otro sonido, Chan, punto. Cialy realizó la corrección de manera repentina y con semblante serio. Lucía rotó su cabeza para fijar su vista en él. Bajo la observación cargada de cierta expectativa por parte de Cialy, ella articuló en un tono atenuado, «Señor Lodo, Chan». «Sí, eso es». Cialy asintió mostrando su complacencia. La tonalidad vocal de Lucía no se percibía ni infantil ni totalmente adulta. Su registro se situaba en un punto equidistante, proyectando la voz limpia y vital propia de una joven. El sonido resultaba, ciertamente grato al oído. Parada del zoológico, pasajeros que bajan, por favor, salgan por la puerta trasera. La travesía de 30 minutos llegó a su conclusión en lo que pareció un suspiro. Cialy percibió que el transcurrir de las horas se aceleraba cuando se encontraba en compañía de Lucía. ¿Sería posible que esta criatura albergara alguna clase de facultad mística capaz de alterar la percepción temporal?, se cuestionó Cialy de forma aleatoria. ¿Quieres ensalada de frutas? Las inmediaciones del zoológico de la ciudad del norte estaban repletas de puestos de comida ambulante. Ante la escasa concurrencia de público en esta jornada, los comerciantes se esforzaban por captar la atención de los transeúntes con gran ímpetu.
Cialy descartó de inmediato los alimentos condimentados que Lucía no toleraba y finalmente se detuvo frente al mostrador de frutas al final de la hilera. Una combinación de frutas con yogur. Resultaba el complemento ideal para una muchacha de la envergadura de Lucía. No. Bueno, entonces 2 porciones. ¿No vas a comer? Cialy tuvo la impresión de haber procesado mal la información. Aquel dragón, que poseía un apetito insaciable, estaba declinando la oferta de un manjar delicioso. ¿Acaso el trayecto en el transporte le había provocado algún malestar físico? Cialy examinó las facciones claras y refinadas de Lucía sin hallar indicio alguno de indisposición. Por el contrario, ella mantenía una observación fija en las piezas de fruta del mostrador, con una mirada intensa que desviaba de manera recurrente, como si estuviera en una búsqueda particular. Debe haber una bomba ahí dentro, sentenció Lucía. Cialy. Deja de jugar tanto a Fruit Ninja. Procedió a adquirir una ración de tamaño considerable de la mezcla de yogur y frutas. Al notar la apariencia encantadora y el comportamiento educado de Lucía, sumado al tiempo que llevaba observando el producto con anhelo, el comerciante tuvo el detalle de incrementar la porción generosamente. Cialy se vio obligado a reconocer que, en ocasiones, poseer una apariencia agraciada facilitaba la obtención de beneficios gratuitos. Cada vez que realizaba una salida con Lucía, experimentaban cortesías por parte de los desconocidos motivadas por la belleza de ella. Voy a comprar las entradas, espérame aquí. Cialy ejerció una leve presión sobre el hombro de ella con su mano y se dirigió a la zona de taquillas. Cuando entremos al zoológico, no hagas nada, solo quédate detrás de mí. Si pasa algo inesperado, correremos juntas. Lucía se encontraba procesando un trozo de mango, mostrándose algo desorientada. ¿Representaba el zoológico un entorno de alto riesgo? ¿Cuál era el motivo por el cual Cialy planteaba una huida conjunta? Aquello le resultaba sumamente intrigante. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.